Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Son las 3 de la tarde con 5 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Minuto, nuestro programa de análisis y entrevistas aquí en Radio Monumental. Una producción de Noticias Monumental con el fin de darle profundidad a los temas que la merecen, temas que no nos da tiempo de darle tantísima profundidad en nuestros noticieros, y es por eso que se abrió este espacio con el fin de generar las entrevistas con analistas sobre este tema, que no es un programa de opinión, sino es un programa de análisis precisamente para observar los comportamientos, las tendencias y además preguntarle a nuestros invitados sobre noticias en particular que tienen un gran impacto en nuestro país. De hecho, hoy vamos a tener a don Jordi Prat, él es el viceministro de Hacienda, quien ya casi va a llegar, tuvo un problema de desplazamiento por la situación vial, ya casi va a llegar aquí a los estudios de Radio Monumental para hablar de un documento que hizo público ayer el Ministerio de Hacienda, que se llama En Ruta hacia la Consolidación Fiscal, Agenda para un Diálogo Nacional, y que ha generado muchísima polémica el día de hoy, pero que en realidad es una invitación al diálogo general que está haciendo el Ministerio de Hacienda con el fin de generar proyectos de ley una vez que pasen las elecciones de 2014, si el candidato que quede presidente entonces decide adoptarlos de alguna forma. Hay muchísimas reacciones, ya hay una reacción de los sindicatos de que el 11 de noviembre se van a ir a huelga, hay otra reacción de también los candidatos presidenciales, algunos de ellos, Luis Guillermo Solís, el del PAC, dijo que invitaba a los otros partidos a discutir sobre este tema, por supuesto, y también hay reacción de Otto Guevara diciendo que él solo apoyaría o pensaría en apoyar en caso de darse el tema del impuesto al valor agregado, a los servicios y no solo a las ventas, y Rodolfo Pisa, el candidato del PUS, que dijo que no está de acuerdo en analizar todo el tema en conjunto, sino punto por punto, pero principalmente el tema de los gastos, no el tema de los impuestos. Son las 3 de la tarde con 7 minutos. Contarles que la temperatura aquí en San José está bastante lluvioso el clima, 19,5 grados Celsius es la temperatura en este momento, mientras que la velocidad máxima del viento es de 25,5 kilómetros por hora con rumbo al noreste y una humedad relativa del 87%. Está lloviendo poco aquí en la capital. Esta mañana en nuestros noticieros abrimos la posibilidad de que ustedes, nuestros oyentes, se refirieran a este tema, al tema de la propuesta del gobierno sobre discutir el asunto fiscal, el tema, además de las reacciones que había generado, y bueno, tuvimos llena la central telefónica esta mañana, inclusive tuvimos que cortar en un momento y dejar fuera, por fuera, algunas llamadas, pero a esta hora vamos a abrir la línea telefónica mientras llega don Jordi Prat, del viceministro de Hacienda, a hablar sobre este tema. 905-222-0000, 905-222-0000, para preguntarles a ustedes precisamente qué les parece la propuesta del gobierno de que se analice el tema fiscal de una vez, y además la reacción que ha generado. Vamos a leer también para ustedes algunos de los comentarios que tenemos en nuestros perfiles de redes sociales, particularmente en Facebook. Ya les voy a dar alguno de ellos, y bueno, los invitamos, seguimos invitándolos, 905-222-0000, nuestra central telefónica, para que ustedes nos compartan su opinión de qué les parece esta propuesta del gobierno de tocar el tema fiscal. 905-222-0000. Dice Eric Laurent en Twitter, que dice: funcionario público es hasta el último día de trabajo, precisamente, pero si no pudieron armar el plan fiscal, que es un proyecto de gran magnitud y alcance, y a escasos meses del cambio de gobierno, esto debería quedar en manos de los nuevos gobernantes, es decir, que este Ministerio de Hacienda y este Poder Ejecutivo no tendrían que meterse en el tema. Dice Willy Soto que es pésima la propuesta del gobierno, porque el gobierno, para querer cobrar más impuestos, tiene que demostrarle al pueblo que administra bien lo que ya cobra. Es parte de los comentarios que tenemos en Facebook, y nuestra línea telefónica abierta a ustedes para que precisamente nos cuenten sus opiniones sobre esta propuesta de discutir el plan fiscal. ¿Qué les parece el tema del plan fiscal en esta propuesta que estamos haciendo? Vamos a hacer brevemente, vamos a hacer una pausa comercial
y vamos a volver en un minuto para referirse además sobre el tema de la propuesta de discusión del tema fiscal que plantea el gobierno de la República, mientras intentamos ubicar a don Jordi Prat de alguna forma, que venía de camino para acá, para la radio. Cuando la noticia trasciende el paso del tiempo y el instante no basta, minuto a minuto, más allá de la noticia. Una realidad compleja exige un análisis profundo. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia. Bien, vamos a hacer el contacto telefónico con don Jordi Prat. Él es viceministro de Hacienda, quien tuvo un problema vial para llegar aquí a los estudios de Central de Radios. Entonces, en escasos 2 minutos lo tendremos en nuestras líneas telefónicas. Dice Yolanda Bertossi en Facebook que tan democráticos, dice, refiriéndose a la propuesta del gobierno, dice socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, es lo que buscan. Además, dice Renato Ocampo que se ajusta según la distribución política del país, el tema de la propuesta fiscal, y Daniel Lozano dice es una buena propuesta dado que procura integrar a casi todos los elementos que conforman el ámbito fiscal. Así es que estas son parte de los comentarios que tenemos en nuestras redes sociales. Los invitamos a ser parte también de opinión en nuestros perfiles de Facebook y de Twitter. Estamos en Twitter en @monumentalcr y en Facebook en Noticias Monumental, invitándoles también, si tienen alguna consulta, pueden ingresar al 905-222-0000. Les decía que además ya hay una reacción por parte de los sindicatos de que el 11 de noviembre se tirarán a las calles a manifestarse en contra precisamente de este tema. Tenemos ahora sí a don Jordi Prat en línea telefónica, y antes de darle el pase a don Jordi Prat, vamos a escuchar a uno de los oyentes que está llamando a nuestra central telefónica. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Rolando Cordero. Don Rolando, gracias por llamarnos. ¿Qué le parece la propuesta del gobierno y la reacción que ha generado? Muy desacertada esta propuesta, puesto que este gobierno carece de credibilidad y desde el momento mismo en que el ministro Herrero, el ministro de Hacienda, se le descubrió que era un infractor en no pago de impuestos, pues creo que perdió completamente legitimidad este gobierno y no ha sido eficiente en recoger los impuestos que ya existen. Por eso es que me parece que no está del todo acertada esta propuesta. Gracias. Gracias precisamente a don Carlos, que nos brindaba su opinión. Vamos entonces a hacer ahora sí contacto con don Jordi Prat. Entendemos que venía de camino don Jordi, se topó con los problemas viales comunes un viernes a esta hora. Así es que don Jordi, muchas gracias por contactarnos vía telefónica. Bueno, muchas gracias, Randall. Ahí, bueno, todavía estoy de camino, así que si el parqueo que es La Uruca se despeja, llegaré ahorita. Bueno. Pero sí. Bueno, son chispas del oficio, por lo menos tenemos aquí los celulares que nos salvan de vez en cuando, ¿no? Exactamente, dichosamente existe la tecnología, don Jordi, para hacer estos contactos, y sobre todo un tema que ha generado muchísimo interés. Hoy le voy a ser absolutamente transparente, yo fui muy criticado esta mañana porque yo critiqué a la vez un enfoque que da el periódico La Nación hoy al proyecto, y es que ni siquiera es un proyecto, ni siquiera es una propuesta, sino que es un llamado al diálogo que se hace, y ustedes generan 2 cuadros en medio de todo el documento sobre las posibilidades que hay para mejorar la eficacia del gasto, o disminuir el gasto, ¿verdad? Donde ustedes dan las opciones de cuánto eso impactaría en relación al PIB, en cada uno del tema del gasto. Es decir, viene, por ejemplo, qué pasa si no se crean plazas nuevas, cuánto es el impacto, si se sube un 1% menos en aumento el salario, el costo de la vida, qué pasa si se reducen las anualidades, esa parte en el gasto. Y hay otra parte en el ingreso que ustedes hacen un menú sobre las situaciones que pudieran darse y el impacto que tienen también, y es una de ellas, bueno, el impuesto sobre la renta, si subir el impuesto sobre si el impuesto de ventas, que actualmente es el 13%, si generar un IVA
con ese 13% y dejar como excepciones salud y educación, y además grabar salud y educación. Pero hoy entonces lo que pasó en la mañana, que generó además la molestia directa a la presidenta Chinchilla, era que se iba a grabar o que pretendían ustedes grabar de una vez el tema de la salud y la educación, entendiéndolo desde estos micrófonos más bien como un llamado al diálogo, y que se sienten, y que si alguien no está de acuerdo con esa idea, pues entonces que lo plantee en la mesa de discusión, don Jordi. Bueno, precisamente lo que nosotros hemos tratado de hacer es llamar al diálogo, y el documento es básicamente un diagnóstico. O sea, el gran valor agregado del documento, de acuerdo a nuestra visión y a cómo lo escribimos, es básicamente hacer un diagnóstico sobre la situación. Hay problemas tanto en gobernabilidad como en el gasto, como en ingresos, la inversión pública y el tema ambiental, de cómo hacer para que todas las políticas fiscales sean consistentes con la sostenibilidad ambiental. Entonces, en ese sentido, los cuadros que acabas de mencionar son un menú de opciones. Es casi como me dijo un amigo, es como llegar a un chino y decir, quiero un 37, un 25 y un 14, ¿verdad? O sea, cada quien va a poder escoger la combinación que mejor le satisfaga, con la restricción de que hay un hueco fiscal importante que es más de 1 trillón de colones. O sea, esto no es como que son 20 pesos lo que sobrepasan los gastos a los ingresos. Entonces, ahí el tema es que hemos hecho un análisis básicamente positivo, en el sentido de decir, estos son los hechos. Ahora, Costa Rica, discutamos cómo podemos resolver esos problemas. Ahora bien, don Jordi, hay un elemento en particular que a mí me asustó mucho cuando uno lee el diagnóstico inicial que hacen, sumado por supuesto al tema de que muchos gastos se financian con deuda. Pero por ejemplo, cuando uno agarra el presupuesto nacional y se da cuenta que el 95% está comprometido ya por imperativos constitucionales, por leyes específicas, por remuneraciones, por pensiones, por servicio de la deuda, digo, le parece increíble. Ustedes solo tienen un colchón, digamos, del 5% para jugar entre las impresiones que tienen que escoger, y es parecido como que en una casa el 95% de los ingresos ya estén comprometidos. ¿Qué hace usted con el otro 5%? Bueno, básicamente lo que hacemos es hacer lo que se pueda hacer, básicamente. Y entonces es uno de los temas más importantes, es el tema de la gobernabilidad. O sea, nosotros hemos hecho durante los últimos 60 años muchos compromisos de gastos que no tienen la contrapartida de ingresos. Y entonces uno lo que piensa es, bueno, es que tal vez a los padres de la patria cuando hicieron la Constitución se les olvidó, pero no es cierto, porque después de que se dice que hay que satisfacer las necesidades básicas de la población, se dice que también los ciudadanos tienen el derecho de que el Estado sea financieramente solvente. Y eso básicamente ha sido parte de la ecuación que se nos olvida. O sea, se aprueban reformas que aumentan los compromisos, pero no vienen con el bollo de pan debajo del brazo y no tienen esos ingresos que se necesitan para sufragar esos gastos. Ahora bien, don Jordi, nos quedan solo 6 minutos de programa, así que voy a aprovechar para adelantarle la invitación para el martes, porque es un tema muy profundo que no nos van a dar chance 6 minutos para verlo. Así que de una vez lo invito el martes, si puede estar aquí en el programa nuevamente para aprovechar, eso sí, toda la media hora para hablar del tema. Pero en realidad no es una propuesta que hable solo de impuestos, que me parece que es la idea que se generó esta mañana después de algunos titulares de prensa, sino que tiene que ver más, digamos, con 5 puntos en particular. Tal vez si usted nos los explica mejor, don Jordi. Bueno, en realidad lo que tenés razón en el sentido de que no es una propuesta de impuestos, es una propuesta para que analicemos la situación fiscal de Costa Rica. Entonces, ahí, como mencionaba, son 5 puntos básicos. Entonces, el primero es lo que llamaríamos gobernabilidad. Y en la gobernabilidad entran tanto cosas como que el presupuesto del gobierno que aprueba la Asamblea Legislativa es solo del gobierno central. Sin embargo, el gobierno como un todo, el sector público, es 3 veces más el gobierno central, y esas entidades están afuera de la gama del gobierno central.
También están el tema de las asignaciones constitucionales. ¿Cómo hacemos para que el Estado o se pueda hacer política fiscal cuando uno no tiene el espacio para hacer política fiscal, cuando tiene las manos atadas porque todo está comprometido, que es lo que acabamos de hablar? El segundo tema es el tema de gasto, y en el tema de gasto también está muy relacionado con el tema de asignaciones constitucionales, pero también está relacionado con el tema de cómo es que hacemos política fiscal, cómo es que gastamos. En los últimos años han aumentado salarios, se han aumentado pensiones, que no es que esté mal, no es que estamos, si Costa Rica puede financiar esos aumentos, está perfecto, pero el problema ha sido que debido a ciertos aumentos en gastos, hoy en día tenemos un déficit de más de 1 trillón de colones, o sea, más de 5% del PIB. Entonces, tenemos que hablar de gastos. ¿Por qué? Porque siempre cuando venimos al tercer tema, que es el tema de ingresos, siempre le dicen a uno, bueno, pero primero haga algo con gasto, porque yo sé que hay un montón de cosas que no funcionan bien. Bueno, entonces hablemos de las cosas que funcionan bien y de las cosas que no funcionan bien, y en un diálogo amplio, inclusivo de todos los y las costarricenses, vamos a poder ver cómo hacemos para o llegar a la conclusión de que financiemos esos gastos sanamente o que tenemos que gastar menos. El tercer tema, como decía, es el tema de ingresos, y en el tema de ingresos se confunde la discusión de ingresos con la discusión de que hay que poner nuevos impuestos para solventar el problema, y ahí es un poco simplista ese razonamiento. Lo que uno tiene que hacer acá es ver cómo es el sistema tributario actual. Tiene un montón de huecos, tiene un montón de cosas que no ayudan a recaudar bien los impuestos. Entonces, tenemos que ver cómo hacemos para que el sistema tributario sea mejor. Y en ese sentido, que sea mejor significa que sea más simple, que sea más justo, que sea más progresivo. Y en ese sentido, uno puede pensar en que que uno tiene que cobrar bien los impuestos, pero también tiene que cambiar el marco regulatorio para que me permita cobrar bien los impuestos. Y entonces ahí es un tema de que sí va a aumentar la recaudación, pero va a aumentar la recaudación de una forma eficiente, de hacer el sistema mejor para que el sector productivo pueda hacer su trabajo mejor. El cuarto tema es el tema de inversión, que básicamente nosotros, inversión y endeudamiento. Y ahí uno de los temas que hemos hablado es que Costa Rica tiene un récord de ejecución muy malo. Entonces tenemos que hablar de por qué Costa Rica no ejecuta mejor. Financiamiento hay. Ahora lo que tenemos que hacer es mejorar cómo funcionan las unidades ejecutoras, cómo funciona todo el aparato de contratación, etcétera, etcétera, para que podamos hacer obra pública de una manera eficiente y que no duremos tanto. Y el último es un tema que realmente lo pusimos en un capítulo, pero es un tema transversal a todo, y es el tema ambiental. La política fiscal no solo tiene que buscar la sostenibilidad de las finanzas, sino también tiene que buscar la sostenibilidad ambiental, que es consistente con eso. Ayer el ministro hablaba de que sí, el cambio ambiental es una realidad. Muchas de las cosas que están pasando hoy, por ejemplo, el tema de la circunvalación, es un tema donde ahora está lloviendo más y hay un tema de cambio ambiental. Entonces, ¿cómo hacemos para lidiar con ese o mitigar los efectos, mejor dicho, del cambio ambiental? Entonces, esos son como las 5 grandes áreas. Van a haber mesas de trabajo que se inauguran el próximo jueves 24 con la mesa de ingresos, donde vamos a empezar a hablar de los temas de ingresos, de evasión, de cuántas exoneraciones hay, de cuáles son los impuestos que se tienen que mejorar, de que no funcionan bien, etcétera, etcétera. Y así seguirán y al final seguirá semana a semana, habrá una nueva mesa, que no es que vamos a sentarnos 2 o 3 horas ahí y se acabó la actividad. La mesa es una inauguración hacia una discusión que sigue en los próximos 3 o 4 meses, o lo que se necesite para hablar de los temas y llegar a algún tipo de consenso o converger a algún tipo de criterio, ¿no? Don Jordi, me queda solo un minuto, por supuesto con la promesa de ampliar el tema la próxima semana, pero quería saber cómo recibieron ustedes hoy, por ejemplo, el anuncio que hacen ya de una vez los sindicatos de que el 11 de noviembre se van a tirar a las calles a reclamar por esta propuesta, por este esfuerzo de diálogo.
Bueno, ahí lo que a nosotros nos sorprende, sinceramente, porque en ningún momento se está hablando de tomar medidas. Lo que estamos es invitando a un diálogo. Si nosotros hacemos un análisis objetivo de que del 2008 al 2011 las remuneraciones crecieron en más de 40% en promedio, y que durante los últimos años hemos estado bajando eso a 10%, pero no alcanza, lo que uno esperaría es que los sindicatos se sienten a la mesa y nos digan por qué es injusto ese análisis, porque ellos tienen otro análisis que no es consistente con los números que nosotros tenemos. Están bienvenidos a tener un diálogo. ¿Por qué? Porque esto es un diálogo nacional. Aquí uno no tiene que patear el tablero, lo que tiene es que jugar y decir, bueno, esto es lo que ha pasado en los últimos años, merecíamos ese aumento o no lo merecíamos, lo importante es hablar. Costa Rica se caracteriza por tener un diálogo siempre, y siempre resolvemos las cosas por diálogo. Si se quieren tirar a la calle, bueno, es un problema simple y sencillamente porque no entiendo en qué nos tenemos que echar para atrás si no hemos hecho ninguna propuesta. El gobierno no ha hecho absolutamente ninguna propuesta. Es un análisis objetivo. Entonces, ¿qué es lo que el sindicato quiere que uno haga? Que el análisis objetivo, que cambiemos los números, yo lo que creo es que la invitación al diálogo es abierta, es inclusiva, y creo que los sindicatos podrían querer tener una actitud beligerante una vez que tengamos una discusión y que resulta que los números que nosotros tenemos son diferentes a los números que ellos tienen. Don Jordi, ya para finalizar, porque ya me pasé de tiempo, pero nada más le iba a decir al aire, porque es un tema muy amplio, y entonces está invitado el próximo martes con nosotros, don Jordi. No, perfecto, ahí estaré, y te prometo que salgo a las 2 de la tarde del ministerio para llegar a tiempo. Bueno, para llegar al centro, desde el centro de San José hasta acá, se ocupa paciencia. Bastante paciencia, Jordi, así es que lo esperamos el martes. Más bien, gracias por atendernos. Suponemos que es una tarde complicada de viernes. Son las 3:26. Gracias a ustedes que nos acompañaron en Minuto a Minuto. Volveremos el lunes con Radiografía Nacional, un programa de 1 hora con entrevistas a candidatos. Empezamos esta semana con Luis Guillermo Solís, candidato del PAC, y seguimos el lunes con don José Miguel Corrales, candidato de Patria Nueva. Gracias, feliz tarde. Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.